Mañana no solo comenzarán los reconocimientos médicos para los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. El presidente Miguel Ángel Ramírez presentará también la campaña de abonados. La principal novedad es que por primera vez los aficionados han participado en su elaboración. Los jugadores han sido protagonistas. Lo fueron los canteranos. Comprensión. Apoyo. Y lo han sido los aficionados. Empujamos. Cuesta arriba o cuesta abajo. Se ha apelado al sentimiento amarillo. Y se ha buscado la creatividad. Venga, para adentro. Poco tiempo por aquí, ¿eh? Campaña que, ofreciendo la renovación gratuita, logró 18.115 abonados. La desilusión hizo que se acabara con 7.288 espectadores en el Gran Canaria, encaminando al club a conocer la opinión de los aficionados y a pedirles por primera vez su colaboración en la elaboración del nuevo spot, cuyos detalles desvelará este lunes Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad amarilla. Se acerca también la fecha de la vuelta al trabajo del Club Deportivo Tenerife. Quien no ha tenido margen de descanso ha sido la dirección deportiva. Son muchas las posiciones a reforzar y la intención es que las nuevas incorporaciones se acoplen cuanto antes en una pretemporada que arrancará el 11 de julio. El día 11 la pretemporada dará comienzo reeditando la tradicional imagen de los reconocimientos médicos. Dadas las numerosas bajas con respecto a la temporada anterior, el equipo de nuevo se verá obligado a reinventarse. La intención es que los refuerzos no tarden en concretarse para que puedan ir sumándose a las órdenes de López Garay. Yo sí quisiera dar valor a la gente que está allá, no la que va a llegar, porque la que va a llegar al final va a complementar a lo bueno que hay, ¿no? En ese sentido yo creo que la plantilla es buena, lo que se queda, tenemos jugadores de mucho nivel que se pueden adaptar a muchas situaciones. Una pretemporada en la que la cantera blanquiazul será protagonista. Tanto la dirección deportiva como el nuevo cuerpo técnico quieren poner a prueba durante el verano a la juventud. Muchos saben que tienen la oportunidad de quedarse en el primer equipo. Hay 5, 6, 7 jugadores, de los cuales 3 o 4 pueden salir cedidos o no, o pueden formar parte de la primera plantilla, y otros que si bien el escenario inicial es estar en el filial, pues que también tienen la posibilidad de incorporarse al primer equipo. Al final no es una cuestión de hacer pretemporada para rellenar hasta que llegue la gente nueva, ¿no? Un chico del filial tiene el mismo derecho que un chico del primer equipo. Un escenario con múltiples oportunidades que dependerá en gran medida de la llegada de nuevas caras durante la pretemporada. El sueño del Unión Viera de ascender a Segunda B llegó a su fin este domingo tras caer 2-0 contra el Cádiz B en el partido de vuelta de la última eliminatoria. Javi Navarro marcó el primero en el minuto 23 y Javi Pérez el segundo en el 70 para terminar de desequilibrar la balanza hacia el lado cadista, que ya había ganado en la ida. A pesar de tener una plantilla corta, el conjunto rojillo superó a rivales de mayor entidad en las anteriores eliminatorias y dio la cara hasta el final. Junto al Unión Viera jugará el próximo año en el Grupo Canario de Tercera División el Atlético Paso 21 años después. Los palmeros ganaron 2-0 al Terror y se convierten así en el tercer equipo de la Isla Bonita en la categoría, junto al Mensajero y el Tenisca. 2.000 personas recibieron a los aspirantes a ocupar la última plaza en la próxima Liga de Tercera. Los locales fueron más insistentes en esa búsqueda y durante la primera parte percutieron sobre la meta de Javi, que se convirtió en el salvador de su equipo. La vuelta de vestuarios no cambió el panorama con la meta visitante bajo asedio. Tuvo que ser el central Ciro el que rompiera el muro con un balón cruzado desde dentro del área. Dani López pudo voltear la eliminatoria un minuto después, pero anduvo desatinado, cosa que no hizo Leví, con un certero cabezazo a 10 minutos del final que enloqueció a la grada. El final del partido desató la alegría en una ciudad sin fútbol de tercera desde el siglo XX. El fútbol le debía uno al Atlético Paso y yo creo que es el momento para disfrutar, y sí es verdad que yo creo que se ha hecho un gran partido, un fútbol muy bueno. Defendimos lo que pudimos, gracias al portero pudimos salir goleados y la verdad que nada, felicitar al Atlético Paso, felicito a mis jugadores también públicamente porque han hecho un esfuerzo terrible durante todo este año. El equipo completo desde el minuto 1 estuvo batallando y gracias a la afición, tan enorme afición que tenemos, nos han volcado con nosotros y hemos conseguido después el segundo y el paso en tercero.
invasión de campo y locura desbordada. El conjunto verde y negro y su afición ya se preparan para su quinta temporada entre algunos grandes clásicos del fútbol canario. El Granadilla Tenerife Gatesa hizo oficial esta misma tarde su primer fichaje de cara a la próxima temporada. Se trata de Alegra Poliak. La delantera serbia de solo 20 años ha militado en equipos como el Spartak Subotica o el Ferencváros de Budapest y es un habitual en la selección nacional de su país. La jugadora llegará a la isla el próximo 31 de julio y comenzará la pretemporada con el resto de sus compañeras el 1 de agosto. Anoche se enfrentaron Uruguay y Perú en el último enfrentamiento de cuartos de final de la Copa América y el partido tuvo un curioso desenlace. Aunque estuvo muy igualado, se acabó resolviendo en los penaltis, donde un error de Luis Suárez dejó a los charrúas fuera de la competición y dio el pase a Perú, que se había clasificado como una de las mejores terceras, aunque sin marcar en 3 de sus 4 partidos. Por tanto, las semifinales serán Brasil-Argentina en la madrugada del miércoles y el jueves Chile-Perú. En baloncesto, la selección española femenina se impuso esta tarde a Letonia por 56-59 y certificó su pase a los cuartos de final del Eurobasket. Un encuentro que estuvo marcado por la igualdad durante todos sus cuartos, pero que finalmente cayó del lado de las españolas gracias en gran parte a la actuación de la canaria Asto Endur, que con 16 puntos fue la máxima anotadora del partido. Con esta victoria, España acaba primera de su grupo y pasa directamente a los cuartos, sin necesidad de disputar los octavos de final. Tras disputarse las luchadas de ida de las semifinales de la Liga DISA Gobierno de Canarias de primera masculina, el Unión Antigua y el Tegueste están más cerca de la final. Ambos obtuvieron victorias holgadas de cara a los enfrentamientos de vuelta. El Tegueste lo hará además en su terrero después de ganar en Galdar. Jornada para muchos sorprendentes, no tanto por los equipos ganadores como por los guarismos registrados en la ida de semifinales. El Tegueste ratificó su extraordinario momento de forma ligado al de Mamadou Cámara, con el apoyo siempre fundamental de su puntal. El maliense quitó de brega a 3 rivales, mientras que Fabián Rocha se deshizo con relativa facilidad de Fafi Martín en el duelo entre puntales, con lo que los teguesteros terminaron con 3 hombres en pie, ya que Ayose García tampoco fue a la arena. Triunfo logrado horas después de haber sellado su participación en la final de la Copa de Tenerife. Y cerca de la final está el Unión Antigua, con un próximo puntala como Kiren González al frente, siendo capaz de aguantar las acometidas de Eusebio Ledesma, que le dio 5 puntos a su equipo, pero no pudo subir más el marcador. Los locales contaron con una gran actuación de sus destacados A y B, Jonay Matoso y Tino Rodríguez, ya que entre ambos aportaron 6 puntos para un equipo que defenderá esa renta el próximo fin de semana en el Terrero de Tarajalejo. En motor, Charles Leclerc pudo haber logrado la primera victoria de Ferrari en 2019 en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Pero a 2 vueltas para el final apareció un inconmensurable Max Verstappen para arrebatarle el triunfo al monegasco de forma épica. Llegó a ser octavo tras una pésima salida y lograr su segunda victoria consecutiva en el trazado del país alpino. El otro héroe de la prueba fue Carlos Sainz, que arrancó 19º y acabó octavo tras una carrera memorable. Maverick Viñales manifestó al final de los entrenamientos del sábado, tras conseguir el segundo mejor tiempo, que no tenía nada que perder y así lo demostró en la Catedral del Motociclismo Mundial. El piloto de Yamaha se llevó el Gran Premio de los Países Bajos en una emocionante pugna con Marc Márquez después de lograr solo una victoria en sus últimas 38 carreras. Márquez sigue al frente del Mundial, mientras que el podio en el trazado holandés lo completó el francés Fabio Quartararo. Ayer se celebró en Mogán, en Gran Canaria, la 6ª edición de la Traiña Trail, una maratón nocturna de 42 kilómetros que partió del pueblo de Beneguera, subió hasta Mesa Las Vacas y atravesó toda la costa para llegar a la meta en el muelle de Arguineguín. Javier Sosa fue el ganador en categoría masculina y revalidó su título de 2018. Y en femenina, la primera en llegar a meta fue Esther Fernández.
Y en Tenerife se celebró esta mañana la primera edición de la Trail Canarias, una prueba orientada a la difusión de los hábitos saludables y la buena alimentación que organizó la Fundación Club Baloncesto Canarias y la Asociación Sofía. Deporte, solidaridad, difusión de hábitos saludables y la buena alimentación son los ingredientes que han formado la primera edición del Trail Canarias que se ha celebrado en San Cristóbal de la Laguna y que ha congregado a más de 200 participantes. Uno de nuestros principales objetivos pues, es fomentar un poco los hábitos de vida saludable. Trabajamos con el tema de la nutrición y los hábitos alimentarios con los más pequeños y ahora estamos empezando a mover también lo que es el mundo deportivo. Desde la Fundación del Club Baloncesto Canarias tenemos como premisa fundamental devolver a la sociedad tinerfeña lo que estamos haciendo de la misma y qué mejor que colaborar con la Asociación Sofía. La primera Trail Canarias ha contado con 2 distancias diferentes, una de 15 kilómetros para los más preparados y otra de carácter familiar en la que los participantes debían recorrer 4 kilómetros, recorridos que alternaban el asfalto con la naturaleza más profunda. Y algunas no quisieron correr solas, otras celebraban su llegada a meta con entusiasmo y otros conseguían una vez más superarse en la vida. Una mañana de ocio pero también solidaria en la que el deporte y los hábitos saludables fueron los protagonistas. Terminamos en Italia con motivo de la disputa del Tour Transalpino, una prueba de bicicletas todoterreno en la que participaron más de 800 ciclistas y que se desarrolla durante una semana en la que estos aficionados recorren más de 800 kilómetros e invierten entre 25 y 50 horas en completarla. La peculiaridad es que se puede participar por equipos o de manera individual. Se disputa además en la modalidad mixta, máster y gran máster. Hasta aquí el deporte, ahora el pronóstico del tiempo y después el programa en otra clave. Gracias por acompañarnos y feliz verano. Deportivas Canarias te ha ofrecido los deportes.